Mi hijo quedó paralizado durante 5 años después de salvar a su hija de un accidente. Pero un día, cuando mi nuera y yo lo llevamos al hospital para un chequeo, ella salió a contestar una llamada, y de repente el doctor, temblando, susurró: «Llame a la policía de inmediato, su nuera está...». No alcanzó a terminar la frase cuando ella entró al cuarto, con algo en la mano. Pero antes de continuar, revisa si ya te suscribiste al canal y comparte en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. El ambiente en el consultorio privado del doctor Ramírez era tan frío que me hizo sentir inquieta. Valeria, mi nuera, y yo acabábamos de empujar la silla de ruedas de Mauricio, mi hijo, hacia la habitación. Valeria le sonrió de manera perfecta a la enfermera. Mauricio permanecía inmóvil en la silla. Sus ojos estaban abiertos, pero su mirada era lejana, vacía. El cuerpo fuerte y atlético que alguna vez tuvo ahora no era más que una sombra del pasado, delgado, débil, completamente dependiente del cuidado de los demás. El doctor Ramírez era un hombre joven que acababa de hacerse cargo del caso de Mauricio después de que el médico anterior se jubilara. Pasaba las páginas del grueso expediente médico de mi hijo, frunciendo el ceño de vez en cuando, con una expresión imposible de descifrar que me revolvía el estómago. La revisión transcurrió como de costumbre. Al terminar el examen, el doctor levantó la vista, miró a Valeria y le dijo con tono profesional: «Señorita, por favor, ¿podría ir a recepción a buscar una copia de los análisis de sangre de hace 6 meses?» La enfermera olvidó adjuntarlos al expediente. Vi un gesto de fastidio cruzar brevemente el rostro de Valeria. Suspiró, pero enseguida lo disimuló con su sonrisa habitual. «Claro, doctor, voy enseguida», dijo eso y salió del cuarto. El sonido de sus tacones resonó en el pasillo hasta perderse. Apenas la puerta se cerró, el doctor Ramírez se levantó de golpe, caminó rápidamente hacia la puerta y echó el cerrojo desde dentro. El sonido seco del cierre resonó en la habitación silenciosa y mi corazón dio un salto, latiendo con fuerza descontrolada. ¿Qué estaba pasando? Lo miré, llena de preguntas y con un miedo creciente que me oprimía el pecho. El joven doctor se giró hacia mí. Su rostro ya no mostraba calma profesional, sino una tensión extrema. Se acercó rápidamente y me susurró, con voz baja pero firme y alarmada: «Los resultados más recientes del análisis de sangre de su hijo son muy extraños. Los niveles de un sedante muy fuerte están varias veces por encima del límite permitido. Escúcheme bien, llame a la policía de inmediato. Su nuera está...». Sus palabras se cortaron de golpe. En ese instante, el picaporte giró bruscamente desde fuera. La voz impaciente de Valeria se escuchó al otro lado. «Doctor, la puerta está cerrada. Está ahí dentro». El doctor Ramírez se estremeció. Retrocedió varios pasos como si lo hubieran electrocutado. El pánico era evidente en su cara. Se apresuró hacia la puerta y con manos temblorosas quitó el cerrojo. La puerta se abrió casi de inmediato, como si Valeria hubiese estado esperando justo ahí. Ella entró, con una carpeta en una mano y en la otra una pequeña bolsa blanca de papel con el logotipo de la farmacia del edificio. Un escalofrío me recorrió la espalda. Estaba segura de que cuando llegamos no llevaba esa bolsa. La actitud del doctor cambió de inmediato. Carraspeó, se enderezó y habló con voz fuerte y segura, escondiendo por completo su nerviosismo anterior. «Ah, disculpen, tengo la costumbre de cerrar la puerta mientras reviso los expedientes para garantizar la privacidad del paciente. Todos los indicadores de Mauricio están estables. No hay nada de qué preocuparse». Intenté mantener el rostro sereno, pero sentía mis dedos temblar sobre el borde de la silla de ruedas de mi hijo. Respiré hondo, tratando de contener el temblor de mi voz, y pregunté lo más naturalmente posible: «¿Qué bolsa es esa, hija?». Valeria sonrió, una sonrisa tan brillante que casi cegaba. Levantó la bolsa y la agitó levemente. «Ah, nada, mamá. Me sentía un poco cansada y le pedí al doctor que me recetara unas vitaminas. Últimamente, con tanto cuidar a Mauricio, he estado sin dormir, muy estresada». Como para confirmar sus palabras, el doctor Ramírez asintió con la cabeza. Él le entregó a Valeria una receta ya firmada
en la que se indicaba claramente el nombre de un complejo vitamínico y un somnífero común. Durante todo el proceso, él evitó mirarme a los ojos. Su mirada se desvió, como si temiera que un solo vistazo pudiera revelar el horrible secreto que acababa de insinuar. Miré la receta y luego la bolsa de papel. El instinto de madre, afilado por años de preocupaciones y desvelos, me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Lo que había dentro de esa bolsa, sin duda, no eran vitaminas. De camino a casa, Valeria estaba extrañamente alegre. Puso una canción latina animada. Marcaba el ritmo con los dedos sobre el volante y tarareaba la melodía. Ese sonido me perforaba los oídos como veneno. Su alegría fingida contrastaba de manera cruel con la imagen de mi hijo sentado inmóvil a su lado. Las palabras del doctor Ramírez seguían resonando en mi mente, mezclándose con la música, formando una sinfonía caótica y aterradora. Mi mente se perdió, viajando hacia una tarde soleada de hace 5 años, la tarde que cambió nuestras vidas para siempre. En ese entonces, yo estaba en mi cocina, inundada por la cálida luz del atardecer. El olor del ajo y el romero friéndose en aceite de oliva llenaba el aire, mezclándose con el aroma del cordero asado que chispeaba en el horno. Era el platillo favorito de Mauricio, y cada vez que venía a cenar, yo se lo preparaba. Mis manos se movían con destreza mientras hacía la ensalada, llena de una felicidad sencilla. En pocos minutos, toda la familia estaría reunida. Las risas de Mauricio y la vocecita de mi nieta Emilia volverían a llenar la casa. Justo en ese momento sonó el teléfono. Era Mauricio. «Mamá, soy yo». La voz de mi hijo sonaba cálida y llena de alegría. «Ya voy camino a tu casa. Estoy a unas cuadras. También compré el pan de centeno que te gusta». Sonreí, sintiendo una calidez profunda en el pecho. «Qué bien, hijo. No te apures. Ya casi terminó todo». Al colgar, llamé a Valeria. Sabía que había prometido traer a Emilia, mi nieta, para cenar. Emilia era el fruto del amor entre Mauricio y su primera esposa, una joven dulce que había muerto de cáncer de mama. La niña era el mundo entero de Mauricio, su razón para seguir adelante. «Hola, suegra», respondió Valeria al teléfono, con un tono apresurado. «Valeria, te llamo para recordarte que traigas a Emilia. Su papá ya casi llega». «Uy, lo olvidé por completo», contestó ella, algo nerviosa. «Estoy en el spa con unas amigas. No voy a alcanzar. Pero mire, voy a dejar a la niña en la esquina, en el cruce. ¿Puede salir a buscarla por mí? Estoy con mucha prisa. Ni siquiera tuve tiempo de protestar, de decirle lo peligroso que era dejar sola a una niña de 5 años en una esquina tan transitada, porque Valeria ya había colgado. Una incomodidad me recorrió el cuerpo, pero me tranquilicé pensando que eran solo unos pasos hasta la esquina. Miré por la ventana de la cocina, justo cuando el auto plateado de Mauricio se detenía frente a la casa. Mi corazón se llenó de alegría, pero esa alegría se congeló al instante. Al otro lado de la calle, vi la pequeña silueta de Emilia parada sola en la acera, abrazando con fuerza una muñeca de trapo. La niña miraba alrededor, confundida. Cuando vio el coche de su padre, sus ojos se iluminaron. Gritó con entusiasmo, su voz pura y llena de amor atravesando el cristal. «¡Papá!». Y sin pensarlo un segundo, corrió hacia la calle. Todo sucedió como una película en cámara lenta, asfixiante. Un fuerte bocinazo de un camión resonó, desesperado y ensordecedor. Desde la esquina, un camión de carga azul, enorme como un monstruo de acero, se acercaba a una velocidad aterradora. Solo alcancé a soltar un grito ahogado, un alarido que se quedó atorado en mi garganta, seco e impotente. Mauricio, mi hijo, que acababa de bajar del auto, ni siquiera tuvo tiempo de notar que yo lo miraba. El instinto de un padre, de un héroe, superó cualquier pensamiento. Sin un segundo de duda, mi hijo se lanzó como una flecha. Con toda la fuerza de su cuerpo robusto, empujó con violencia a Emilia hacia la acera, justo antes de que el camión pasara. Un estruendo agudo y terrible rompió la tranquilidad de la tarde. Vi el cuerpo de mi hijo salir despedido por los aires, girar sin control y caer con fuerza sobre el asfalto caliente. Las bolsas de víveres que acababa de comprar se esparcieron por todas partes.
Una caja de leche se rompió y el líquido blanco se mezcló con la sangre que se extendía cada vez más bajo su cuerpo. En el hospital, Valeria fue la última en llegar. Entró corriendo a la sala de emergencias, con la ropa impecable, impregnada del fuerte aroma a citronela de su spa, el rostro perfectamente maquillado, sin una sola mancha. En cuanto vio a Mauricio tendido inmóvil en la cama, cubierto de cables y máquinas, soltó un grito desgarrador y se desplomó en el suelo. Fue mi culpa, Dios mío, todo es por mi culpa. Lloraba y se retorcía, repitiendo sus lamentos una y otra vez. Se arrastró hasta la cama, tomó la mano inerte de Mauricio y juró entre lágrimas que lo cuidaría por el resto de su vida. Aquella escena fue tan perfecta que por un momento casi creí en su dolor. Pero luego, en medio del caos, cuando el médico anciano salió del quirófano con el rostro cansado y anunció que el estado de Mauricio era crítico, vi algo. Un instante fugaz, pero que se grabó en mi memoria para siempre. Valeria dejó de llorar. Levantó la vista hacia el médico y por un segundo, cuando creyó que nadie la observaba, su rostro quedó vacío. Sus ojos estaban fríos, sin una pizca de tristeza, sin un atisbo de preocupación. Solo una calma inquietante, como la superficie helada de un lago en invierno. En cuanto notó mi mirada fija sobre ella, su expresión cambió al instante. El sufrimiento y la desesperación regresaron, aún más intensos que antes, pero ya era tarde. Yo lo había visto. La semilla de la duda germinó en ese preciso momento, al encontrarme con los ojos vacíos de Valeria en el hospital. Una semana después del accidente, cuando Mauricio fue trasladado del área de cuidados intensivos a casa, supe que no podía dejarlo solo. Metí algunas mudas de ropa en una maleta y dejé mi tranquila casa para mudarme con ellos. Valeria me recibió en la puerta con una sonrisa radiante y un abrazo apretado. «Qué alivio tenerte aquí, mamá. Ahora podremos compartir la carga», dijo con una voz tan dulce como la miel. Pero sus actos contaban otra historia. La habitación que me asignó era la de invitados, al final del pasillo, lo más lejos posible del dormitorio de Mauricio. Una disposición calculada, un mensaje silencioso que me recordaba que yo era solo una invitada en la casa de mi propio hijo y que había límites que no debía cruzar. Por fuera, Valeria parecía la esposa perfecta. Todas las mañanas se levantaba antes del amanecer, moviéndose con sigilo en la cocina para preparar el desayuno de Mauricio. El olor del arroz con leche me despertaba cada día, pero había algo en lo que nunca me dejaba participar: preparar sus medicinas. En cada comida, Valeria sacaba cuidadosamente los blísteres de pastillas de distintos colores. Molía cada una con un pequeño mortero de porcelana hasta convertirlas en polvo fino en un cuenco aparte, y luego las mezclaba en la papilla. El sonido constante del mortero y la mano se volvió una melodía inquietante dentro de la casa. Una vez, al verla cansada, le dije: «Déjame ayudarte a moler las medicinas, tú ve a descansar un rato». Valeria enseguida agitó la mano, con una sonrisa un poco tensa. «No, mamá, ya me acostumbré a hacerlo. Las medicinas de Mauricio son muy complicadas. Hay muchas, y si usted se equivoca con la dosis, sería un problema». Habló con suavidad, pero su mensaje era claro. Ese era su territorio, y yo no debía meterme. El fisioterapeuta venía 3 veces por semana. Frente a él, Valeria siempre se mostraba atenta y dulce. Le tomaba la mano a Mauricio y le susurraba palabras tiernas. «Vamos, amor, lo estás haciendo muy bien, ya casi puedes mover el dedo». Pero en cuanto la puerta se cerraba detrás del terapeuta, esa cara desaparecía. Si Mauricio se quejaba de dolor después de la terapia, Valeria sacaba de un botiquín una pastilla pequeña y blanca que no figuraba en ninguna receta. «Es un analgésico especial que el doctor recetó solo para ti», decía, y se la metía con cuidado en la boca. Y siempre era igual. 15 minutos después de tomarla, Mauricio caía dormido profundamente, de un modo extraño, hasta entrada la noche. Su salud no mejoraba, al contrario, empeoraba cada día. Su piel, antes morena y sana, se volvió pálida y cerosa. A veces, mientras yo le hablaba y le contaba historias, se quedaba dormido de golpe, con los ojos cerrándose de manera repentina. Pero lo que más me destrozó fue una tarde. Cuando le estaba limpiando la cara, Mauricio abrió los ojos
Me miró fijamente con una expresión desconocida y preguntó: ¿Quién es usted? Esa pregunta fue como un cuchillo directo al corazón. Me quedé inmóvil. Las lágrimas corrieron sin control. Valeria entró corriendo, moviendo las manos y sonriendo nerviosa. Está cansado, mamá. No pasa nada. El doctor dijo que es un síntoma normal en los pacientes con lesión cerebral. Pronunció la palabra normal con tanta indiferencia que parecía que mi hijo no reconocer a su propia madre no tuviera ninguna importancia. La frialdad de Valeria no era solo con Mauricio. También lo noté con Emilia. De ser una niña alegre, comenzó a volverse callada, reservada, con los ojos siempre tristes. Un día, Emilia salió corriendo con un dibujo recién hecho para mostrárselo a Valeria. Era un dibujo torpe pero lleno de color. Mostraba a 3 personas tomadas de la mano bajo el sol. «Mira, tía Valeria, dibujé a nuestra familia», dijo contenta. Valeria apenas lo miró y comentó con desgano: «Muy bonito», antes de darle la espalda y decirle: «Ve a tu cuarto a ordenar tus juguetes». Esa noche, al sacar la basura, el corazón se me encogió al ver el dibujo de Emilia, símbolo de su inocente esperanza, hecho una bola en el fondo del bote. Luego, el dinero empezó a ser un problema. Valeria se quejaba constantemente del costo de las medicinas, los pañales y los equipos médicos de Mauricio, diciendo que todo era carísimo. Empezó a pedirme dinero de mis pequeños ahorros de jubilación, siempre con cara de sufrimiento. «Perdón, mamá, pero es por Mauricio». Una mañana, el repartidor trajo una gran caja de suministros médicos. Valeria firmó rápidamente, pagó con un fajo de billetes y llevó la caja al sótano, cerrando con llave. Pero fue descuidada. Una factura del envío se deslizó por debajo de la puerta sin que ella lo notara. Por curiosidad, la recogí. Era la factura de esa misma caja, pero el monto era solo la mitad de lo que Valeria me había dicho la noche anterior que necesitaba para pagar. Sostuve el papel con las manos temblorosas y me senté en la sala a esperar a Valeria. Cuando salió, le mostré la factura. «Valeria, ¿puedes explicarme esto?» El rostro de Valeria mostró un instante de confusión. Sus ojos se movieron nerviosos, buscando una salida. Pero enseguida recuperó la calma y esbozó una sonrisa forzada. «Ah, seguro que metieron una factura vieja por error, mamá. Mire, la fecha ni se ve bien. No se preocupe, yo llevo las cuentas con mucho cuidado». Dicho eso, me arrebató la factura de las manos y la rompió en pedacitos justo frente a mí, como si quisiera borrar cualquier prueba de su culpa. Esa noche no pude dormir. Los fragmentos dispersos comenzaron a encajar en mi cabeza. La mirada fría en el hospital, el control obsesivo de los medicamentos, la misteriosa pastilla blanca, el deterioro constante de Mauricio, el cuadro tirado a la basura, y ahora la mentira sobre el dinero. Encendí la televisión sin pensar, esperando que el ruido ahuyentara los pensamientos oscuros. Justo en ese momento, un noticiero transmitía un reportaje sobre un caso de la viuda negra, una mujer que había envenenado lentamente a su esposo para quedarse con su fortuna. Cuando la cámara mostró de cerca el rostro de aquella mujer, su sonrisa se superpuso en mi mente con la sonrisa dulce de Valeria. Un escalofrío recorrió mi espalda. Esa noche apenas dormí, acostada en la cama, escuchando cada sonido de la casa. A la mañana siguiente, hice un esfuerzo enorme por parecer tranquila. Bajé a la cocina mientras Valeria preparaba el desayuno. El mismo olor a avena de siempre y el sonido del mortero resonaban en el aire. Fingí buscar algo en mi bolso. «¡Ay, qué barbaridad!», exclamé con voz de fastidio. «Dejé mis lentes en el consultorio del doctor Ramírez. Sin ellos no veo nada, Valeria». Ocupada mezclando un polvo blanco en el tazón de avena de Mauricio, apenas levantó la vista. «¿Ah, sí? Entonces vaya por ellos, pero vuelva pronto que Emilia llegará del colegio y hay que hacerle de comer». Habló con total naturalidad, sin una pizca de sospecha. Para ella, yo no era más que una vieja distraída. Esa confianza fue mi oportunidad. Salí de casa apresurada, pero en vez de subir al 3er piso donde estaba el consultorio, me metí en un rincón del pasillo del 1er piso y, temblando, saqué el teléfono. Busqué el número privado del doctor Ramírez en la tarjeta que me había dado el día anterior. Mi corazón latía con fuerza mientras sonaban los tonos. «Habla Ramírez».
Su voz sonaba profesional, aunque un poco cautelosa. Respiré hondo y traté de mantener la voz firme. Doctor, soy la madre del paciente Mauricio Vargas. Yo quería preguntarle más sobre los efectos secundarios del medicamento que mencionó ayer. Acentué esas palabras, esperando que entendiera mi insinuación. Hubo un silencio de unos segundos. Pude escuchar cómo inhalaba lentamente. Entiendo. ¿Dónde está usted? En el vestíbulo del hospital. Vaya al café La Parroquia, frente al hospital. En 15 minutos estaré allí. Colgó. El café estaba lleno y ruidoso, con aroma a café tostado y pan dulce flotando en el aire. Elegí una mesa apartada, desde donde podía observar la entrada. Exactamente 15 minutos después, el doctor Ramírez entró. Se había quitado la bata blanca y vestía una camisa sencilla. Parecía menos tenso, pero sus ojos seguían reflejando preocupación. Me vio enseguida y se sentó frente a mí. Sin rodeos, sacó su teléfono, abrió un archivo y me lo mostró. Estos son los resultados del análisis toxicológico de la sangre de su hijo. Fijé la mirada en la pantalla. Números, fórmulas químicas y símbolos que no entendía. El doctor señaló una línea con un nombre largo y complicado, clonazepam. Su voz se volvió grave, cargada de indignación. Es un tranquilizante muy potente del grupo de las benzodiazepinas, usado normalmente para tratar convulsiones o ataques de pánico agudos. No aparece en ninguna de las recetas de su hijo, y la cantidad acumulada en su sangre, dijo él, titubeando un instante mientras me miraba directamente a los ojos, es tan alta que podría poner en riesgo su vida. Si se sigue administrando esa dosis por un tiempo prolongado, provocará insuficiencia hepática, insuficiencia renal irreversible, daño cerebral permanente y, al final una parada respiratoria mientras duerme. Cada palabra suya cayó sobre mí como un golpe seco. Sentí que el cuerpo entero se me helaba. La taza de café que tenía entre las manos comenzó a temblar. El líquido se derramó sobre el plato de porcelana. Todo a mi alrededor se volvió borroso, y solo quedaron la voz del doctor y la verdad espantosa que acababa de revelar. Mi nuera no solo estaba debilitando a Mauricio, lo estaba matando, poco a poco, frente a mis ojos. El doctor Ramírez se inclinó hacia adelante y tomó mis manos temblorosas entre las suyas. Sus palmas estaban cálidas, transmitiéndome un poco de fuerza. Señora Sofía, dijo con voz urgente, esto ya no es un asunto médico, es un caso penal. Tiene que llamar a la policía, ahora mismo. Antes de que sea demasiado tarde salí del café caminando como una sonámbula. El sol del mediodía era fuerte, pero no lograba calentar el frío que se me había metido hasta los huesos. Sin rumbo, entré en un pequeño parque cercano y me dejé caer en un banco bajo la sombra de un árbol. Las manos me temblaban tanto que tuve que marcar 3 veces antes de poder comunicarme con Carlos, mi amigo de la secundaria, el único en quien podía confiar. Ahora él era un inspector de policía con años de experiencia en Querétaro. Cuando contestó, toda la contención que me quedaba se rompió. Lloré en silencio, con sollozos que apenas me dejaban hablar. Carlos, soy yo, Sofía. Apenas logré decir. Ayuda a Mauricio, por favor, salva a mi hijo. Su voz, profunda y serena, sonó al otro lado con una calma que me sostuvo. No había sorpresa, solo preocupación genuina. Inmediatamente percibió mi desesperación. Sofía, tranquila. ¿Dónde estás? Quédate ahí, no te muevas. Voy para allá. No hizo más preguntas. Actuó. En menos de 10 minutos, su vieja camioneta se detuvo junto al parque. Dentro de ese espacio seguro, le conté todo. Entre lágrimas, le relaté cada detalle. Las sospechas de hacía 5 años, la pastilla blanca misteriosa, la factura rota y las palabras aterradoras del doctor Ramírez. Carlos escuchó en silencio, con las manos ásperas apoyadas en el volante, el rostro endurecido, las arrugas junto a sus ojos haciéndose más profundas. Cuando terminé, me puso una mano en el hombro y habló con firmeza. Sofía, escúchame bien, cálmate. Desde ahora no hagas nada por tu cuenta. Vuelve a casa y actúa como si nada pasara. No dejes que sospeche. Pondré a alguien a vigilar a Valeria las 24 horas.
Vamos a sacar a la luz a ese demonio disfrazado de mujer. Esa noche, cuando regresé a casa, me coloqué una máscara de serenidad interpretando mi papel de suegra vieja e inofensiva, pero por dentro, cada fibra de mi cuerpo estaba tensa como una cuerda. La cena transcurrió en un silencio denso, roto solo por el tintinear de los cubiertos contra los platos. El aire pesaba, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Valeria fingía normalidad, me preguntó por mis gafas, incluso me sirvió comida. Pero noté que durante toda la cena no dejaba de mirar la bolsita blanca de la farmacia. Ahora estaba colocada en el estante más alto de la cocina, en un sitio casi reverente, aunque cargado de sospecha, como si no guardara vitaminas, sino un veneno precioso. ¿Temía que la bolsa desapareciera? ¿O que alguien descubriera el secreto que escondía dentro? Después de la cena, Valeria acostó a Emilia. La niña hoy no sé por qué estuvo inquieta. Insistía en que su madrastra le leyera un cuento tras otro. «Solo uno más, tía Valeria, el de la princesa de la torre». La voz melosa de Emilia se escuchaba desde la habitación. Yo estaba sentada rígida en el sofá de la sala, fingiendo que veía un programa de televisión aburrido, pero tenía el oído atento, sin perder ni un sonido, y los ojos fijos en la puerta entreabierta de la cocina. El corazón me latía con fuerza, cada latido recordándome la peligrosa misión que tenía por delante. Tenía que saber qué había dentro de esa bolsa. Por fin, la paciencia de Valeria se agotó. Escuché cómo le decía con molestia a la niña: «Duérmete ya, estás siendo muy traviesa». Luego se oyó el portazo del cuarto de la niña. Un momento después, oí abrirse la puerta del baño y enseguida el sonido del agua cayendo de la regadera. Ahí estaba. Era mi oportunidad. Tomé una respiración profunda, intenté calmar el ritmo frenético de mi corazón y me levanté con cuidado. Mis pasos eran tan ligeros como los de un gato, deslizándose sobre el piso de madera sin hacer ruido. La cocina estaba sumida en la oscuridad. Solo una débil franja de luz proveniente del farol de la calle entraba por la ventana, distorsionando las siluetas de los objetos familiares y volviéndolos inquietantes. No me atreví a encender la luz, temía que el resplandor repentino alertara a Valeria. El estante era demasiado alto para mí. A tientas, busqué el pequeño banquito que siempre estaba en la esquina, lo arrastré con cuidado, contuve el aliento y subí despacio, evitando que chirriara. Mis dedos temblaban al tocar la bolsa de papel. Dentro había una caja de cartón sin marca ni dibujos, completamente blanca. La abrí con manos temblorosas. Dentro descansaba un frasco de vidrio ámbar, del tipo que se usa para guardar químicos. No tenía etiqueta ni nombre, solo una serie de números borrosos impresos en la base, casi ilegibles. Junto al frasco había una hoja doblada en 4, que parecía un prospecto. La desplegué rápidamente y la acerqué hacia el pequeño halo de luz. Estaba llena de términos médicos que apenas comprendía, pero había algunas palabras en negritas que me helaron la sangre. Insuficiencia respiratoria aguda, paro cardíaco súbito, daño neurológico irreversible. Y al final de la página, subrayada, una advertencia: uso especial, sobredosis mortal. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mis manos temblaron tanto que casi dejó caer el frasco. Ahí estaba. Ese era su arma asesina. Coloqué el frasco y la hoja sobre la mesa de la cocina, temblando mientras sacaba el celular que Carlos me había dicho que llevara siempre conmigo. La pantalla iluminó el lugar con una luz azulada y fantasmagórica. Tuve que tomar varias fotos porque mis manos temblaban demasiado. Las imágenes salían borrosas, sin enfoque. «Cálmate, Sofía», por Mauricio me repetí. Finalmente logré tomar algunas fotos nítidas del frasco, del número de serie y del texto del papel. Justo cuando guardaba el teléfono en el bolsillo, un sonido me paralizó. El agua de la regadera se detuvo. Mi corazón se detuvo con ella. Todo se vino abajo. Rápidamente metí el frasco y el papel en la caja. Los puse de nuevo dentro de la bolsa y la coloqué exactamente donde estaba. Bajé del banquito y lo empujé bajo la mesa justo cuando una silueta apareció en la puerta de la cocina, silenciosa como un espectro. ¿Todavía no se acuesta, mamá? ¿Qué hace en la oscuridad? La voz de Valeria sonó fría,
cortante, sin el tono dulce y fingido de siempre. Me sobresalté, el corazón a punto de salirse del pecho. Me di la vuelta de golpe, tratando de forzar una sonrisa que debía de parecer completamente torcida y patética. Señalé el grifo, intentando que mi voz no temblara. ¡Ah! Tenía sed. Iba a servirme un vaso de agua para dormir mejor. Para sostener mi mentira, extendí la mano temblorosa, tomé un vaso de cristal y lo llené de agua. Valeria no dijo nada. Solo se quedó allí, en la oscuridad, mirándome fijamente. No podía ver bien su expresión, pero sentía su mirada afilada como una cuchilla recorriendo cada centímetro de mi piel, como si intentara encontrar alguna grieta en mi mentira. El silencio se alargó, tan tenso que podía escuchar la sangre retumbando en mis oídos. Luego, ella dio un paso adelante y pasó junto a mí. Ya no me miró. Estiró la mano, tomó la bolsa de papel del estante, la sostuvo un momento, me lanzó una última mirada, una mirada llena de significado, y luego se dio la vuelta, caminando directo hacia el dormitorio de ella y Mauricio. Escuché el sonido seco del cerrojo al cerrarse con un clic. Había trancado la puerta. Me quedé inmóvil en la cocina, con el vaso helado entre las manos. Aquella noche supe que no podría dormir. A la mañana siguiente, el ambiente en la casa estaba aún más tenso. Ya no había sonrisas dulces, solo un silencio vigilante. Me observaba, seguía cada uno de mis movimientos, desde la forma en que sostenía la taza de café hasta la manera en que hablaba con Emilia. Su mirada inquisitiva era como un reflector, buscando cualquier señal de falsedad. Sabía que sospechaba de mí. Mientras Valeria se bañaba, aproveché para entrar en su habitación. Tomé el teléfono y envié el mensaje que había escrito la noche anterior, cuando no podía conciliar el sueño. Un mensaje corto, pero cargado de urgencia. Necesito verte. Es muy importante. Lo envié a Carlos. Menos de un minuto después, el teléfono vibró. Su respuesta fue igual de breve. 10 de la mañana, cafetería El Andador. En el rincón del fondo tenía que inventar una excusa para salir de casa. Me puse un abrigo y bajé a la sala, donde Valeria limpiaba. Voy a ver a Consuelo, una amiga de la iglesia. Hace mucho que no la veo. Me ha estado llamando, dije, intentando sonar natural. Valeria detuvo lo que hacía y me miró. Sus ojos se entrecerraron. ¿Una amiga? No recuerdo haber oído que hablaras de ella. El corazón me dio un vuelco, pero ya tenía la respuesta preparada. Ay, hija, tengo muchas amigas. No podrías conocerlas a todas. Ella acaba de regresar a la ciudad. Sonreí, esperando que la sonrisa pareciera amable e inofensiva. No tardaré. De paso pasaré por la iglesia a rezar un poco por Mauricio. Esa última frase pareció surtir efecto. La sospecha en sus ojos se suavizó. Incluso sacó unas monedas de su cartera y me las ofreció. Cuídese, mamá. Llévese este dinero, por si quiere comprar algo. En otro momento, aquel gesto habría sido un signo de cariño, pero ahora solo lo sentí como una limosna, una forma de reafirmar que todavía tenía el control sobre mí. La cafetería El Andador estaba en una calle muy concurrida. El bullicio de la gente, la música, el tintinear de las tazas creaban el ruido perfecto para encubrir una conversación secreta. Carlos ya me esperaba en la mesa más apartada, de espaldas a la entrada. Vestía ropa informal, parecía un empleado cualquiera en su hora de descanso. Me senté, el corazón aún latiendo con fuerza por los nervios. No esperé a que hablara. Saqué mi teléfono. Abrí la galería y le mostré las fotos que había tomado la noche anterior. Aquí está. Esto es lo que usó para envenenar a Mauricio, susurré, con la voz temblorosa. Carlos tomó el teléfono, y sus ojos, acostumbrados a investigar, se entrecerraron mientras ampliaba cada detalle de la imagen. El rostro de él se endureció de inmediato al leer las palabras en el folleto. Murmuró el nombre de una sustancia química que yo ni siquiera podía pronunciar. «Conozco este compuesto», dijo con voz grave y firme, dejando el teléfono sobre la mesa. «Propofol. Está en la lista de medicamentos de control especial. Normalmente solo se usa en hospitales para anestesia general.
Una persona común no puede conseguirlo sin un permiso especial, a menos que provenga de un canal ilegal. Yo, temblando, le conté todo lo que había ocurrido la noche anterior. Desde el momento en que me colé en la cocina a oscuras, el terror que sentí al leer esas palabras mortales, hasta el tenso enfrentamiento con Valeria y la mirada afilada como una navaja que me lanzó. Carlos escuchó en silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa, sin apartar la vista de mí ni un segundo. Cuando terminé de hablar, asintió. Estas fotos son muy importantes, Sofía. Son una prueba poderosa, pero aún son pruebas indirectas. Ella puede negarlo, decir que la medicina pertenece a otra persona o que la estás difamando. Para incriminar a alguien tan astuto, debemos atraparla en el acto. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. A partir de ahora, el plan será el siguiente. Debemos actuar con rapidez y con extrema cautela. Trazó un plan de 3 pasos, claro y preciso, como una operación militar. Primero tú, Sofía. Tu papel es el más importante y también el más peligroso. Debes guardar absoluto secreto y comportarte como si nada hubiera cambiado. Observa cada uno de los movimientos de Valeria. Pon especial atención en cómo prepara las medicinas y en su rutina diaria. Tienes que convertirte en nuestros ojos dentro de esa casa. Segundo, el doctor Ramírez. En cuanto salga de aquí, me pondré en contacto con él oficialmente como inspector de policía. Su testimonio, junto con los resultados del análisis de sangre de Mauricio, nos dará la base legal para solicitar una orden de vigilancia y una orden de cateo urgente del tribunal. Y por último, yo iniciaré una investigación encubierta sobre todo lo relacionado con Valeria, sus finanzas, relaciones y antecedentes personales. Revisaremos cada cuenta bancaria, cada transacción con tarjeta de crédito, cada deuda que tenga. Personas como ella, dijo Carlos, con una mirada gélida. Siempre actúan por dinero. Descubriremos su motivo. Antes de que me marchara, Carlos sacó algo de su bolsillo. Era un bolígrafo negro, aparentemente normal. Es una grabadora oculta, explicó. Si dice algo sospechoso, si admite cualquier cosa, aunque sea mínima, presiona este pequeño botón en la parte superior del bolígrafo. Pero solo úsalo si estás completamente segura de que todo es seguro. Puede ser un arma de doble filo. Esa tarde, mientras preparaba la cena, mi teléfono vibró con un número desconocido. Corrí al baño y contesté. ¿Hola? ¿La señora Sofía? Soy Ramírez. La voz del doctor sonó baja y apresurada. El inspector Carlos ya se comunicó conmigo. Le entregué todos los documentos necesarios. También vi la foto que le envió. Tal como sospechaba. Es Propofol, un anestésico muy potente utilizado en cirugía. Usarlo todos los días en pequeñas dosis, aunque no cause la muerte inmediata, destruye lentamente el sistema nervioso central. Es como un envenenamiento gradual. Debe tener muchísimo cuidado. Esa noche, al sentarme a la mesa, me sentí como una actriz interpretando el papel más importante de su vida. Observé a Valeria darle de comer papilla a Mauricio. Y entonces lo vi. La muchacha sacó sigilosamente del bolsillo de su delantal un frasco sin etiqueta, tomó un gotero de vidrio, absorbió un poco del líquido transparente y con movimientos rápidos vertió unas gotas en el tazón de mi hijo antes de revolverlo bien. Todo sucedió ante mis ojos, a tan solo un brazo de distancia. Apreté los puños bajo la mesa, las uñas hundiéndose en mi piel hasta sangrar. Tuve que morderme los labios para no gritar. Me tragué las lágrimas, me tragué también la rabia que hervía por dentro y sonreí, una sonrisa que estoy segura debía verse espantosa. Desde aquella noche, cada comida se convirtió en una tortura mental. Tenía que sonreír, fingir que todo estaba bien, mientras veía con mis propios ojos a mi nuera echar veneno en la comida de mi hijo. La grabadora que Carlos me dio siempre estaba en el bolsillo de mi abrigo, fría y pesada, como un recordatorio del papel peligroso que estaba interpretando. Unos días después, la investigación de Carlos empezó a dar frutos. La presión comenzó a aumentar. Por la mañana, mientras fregaba el piso, Valeria recibió una llamada. Me hice la ocupada con la maceta, pero en realidad estiré la oreja para escuchar.
¿Cómo? ¿Un estado de cuenta detallado de los últimos movimientos de crédito? ¿Pero por qué? ¿Hay una solicitud de la autoridad? La voz de Valeria al principio sonaba sorprendida, luego se tornó irritada y preocupada. Colgó, con el rostro duro. Durante todo ese día no dijo una palabra, solo deambuló por la casa. Y su mirada hacia mí ya no era simplemente inquisitiva, se había teñido de hostilidad. Empezó a sospechar que yo era la causante de esos problemas. Por la tarde, la tensión llegó a su punto más alto. Un hombre con traje elegante, que llevaba un maletín de cuero, tocó la puerta de improviso. Valeria abrió y sin avisarme le presentó. Era el señor Mendoza, su abogado particular. Venía a ayudar a la familia a arreglar unos trámites importantes. En la sala, el abogado desplegó sobre la mesa una gruesa carpeta de papeles. Valeria se sentó junto a Mauricio. Tomó la mano inerte de mi hijo. Luego se volvió hacia mí y habló con una dulzura fingida, pero cada palabra tenía un peso aplastante. Mamá, el abogado Mendoza vino a ayudar. Tú sabes que los gastos médicos, las medicinas y el hospital de Mauricio han aumentado. Para facilitar los pagos y la gestión financiera en el futuro, necesito que firme este poder. Me permitirá administrar todos sus bienes en su nombre, incluida esta casa y sus ahorros. Se me heló la sangre. Esto era el último paso de su plan. Una vez que tuviera el control de los bienes, no tendría razón para mantener con vida a Mauricio. No, dije sin pensar. Intenté recuperar la calma y puse la excusa. Una cosa tan grande, que involucra la herencia del muchacho, debe esperar a que Mauricio esté más consciente, ¿no? ¿Cómo se puede decidir ahora? Valeria entrecerró los ojos. La sonrisa en su cara se apagó, dejando una expresión fría y despiadada. ¿Más consciente? ¿No escuchaste al médico? Su estado solo va a empeorar, nunca se va a poner mejor, mamá. Su voz fue afilada como un cuchillo. Tenemos que hacerlo mientras podamos. Tú no tienes que hacer mucho, solo ayudarme a sostenerle la mano y a poner su huella aquí. Nunca. Me negué con firmeza y me levanté. Mientras yo viva, no dejaré que nadie toque los bienes de mi hijo cuando él no esté en condiciones de decidir. El ambiente en la sala se tensó como una cuerda de guitarra. El abogado me miró incómodo, luego a Valeria, y guardó los papeles en su maletín a toda prisa. Muy bien, señora Vargas, quizá deberíamos hablar de esto en otra ocasión. Después de que se fue apresurado, Valeria se levantó y se plantó frente a mí. No había ya ninguna máscara. «Estás impidiendo que yo cuide a mi marido», masculló. Sus ojos chispeaban de ira. «¿Qué te crees que estás haciendo? Eres solo una viejecita senil, no te metas en mis asuntos». Aquella noche no pude pegar ojo. La amenaza de Valeria resonaba en mi cabeza. Ya no tenía paciencia. Iba a actuar pronto. Cerca de las 2 de la madrugada, cuando la casa estaba sumida en un silencio mortal, escuché un ligero clic desde el cuarto de Mauricio y luego el crujido apenas audible del piso de madera. El instinto de madre me gritó que algo andaba mal. Salí de la habitación sigilosamente, conteniendo la respiración, descalza sobre el suelo frío. Me escondí detrás del grueso muro del pasillo y asomé la vista por la rendija de la puerta entreabierta para mirar dentro del cuarto de mi hijo. La luz tenue de la lámpara de noche iluminaba una escena tan espantosa que sentí como la sangre se me helaba en las venas. Valeria estaba de pie junto a la cama de Mauricio. Llevaba puestos unos guantes de látex azules. En una mano sostenía una jeringa llena de un líquido transparente. Con cuidado, daba ligeros golpecitos en el cilindro para eliminar las pequeñas burbujas de aire, con una destreza que me provocó escalofríos. Estaba a punto de inyectar directamente en el acceso intravenoso colocado en la mano de Mauricio. Iba a hacerlo, esa misma noche. Todos mis pensamientos, todos los planes que había trazado con Carlos, desaparecieron de mi cabeza. No podía esperar más. No podía permitir que matara a mi hijo. Dominada por el miedo y una furia instintiva, corrí hacia la habitación y grité con todas mis fuerzas: «¡Detente!». Valeria se sobresaltó, giró bruscamente, los ojos abiertos de par en par, aterrada. En su desesperación, dejó caer la jeringa al suelo.
El cilindro se rompió y el líquido transparente se derramó, formando un pequeño charco sobre el piso de madera. Mi grito también hizo que Mauricio despertara sobresaltado. Abrió los ojos y miró la escena con desconcierto. Pero en cuestión de un segundo, el demonio dentro de Valeria despertó. El pánico desapareció, dando paso a la rabia y a una malicia astuta. Me miró con furia y de pronto estalló en un llanto desgarrador, gritando con voz dolida, interpretando su papel a la perfección. «Mamá, ¿qué le está haciendo a Mauricio? ¡Ayuda! ¡Vecinos! Mi suegra quiere matar a su propio hijo». Señaló la jeringa rota y el charco en el suelo, gritando entre sollozos y fingida desesperación. Ella quería inyectarle veneno a mi esposo. La sorprendí justo a tiempo. «Ayuda, por favor». Su voz resonó por todo el vecindario tranquilo. Las puertas comenzaron a abrirse y varios vecinos, aún en pijama, corrieron hacia nuestra casa. Se quedaron paralizados al ver la escena. Yo, inmóvil y pálida como un fantasma. Valeria, llorando desconsolada junto a la cama, pareciendo una víctima indefensa. Y Mauricio, mi hijo, mirándome con miedo y confusión, sin entender nada. La trampa se había cerrado, pero no sobre Valeria, sobre mí. Ante todos, yo era ahora la culpable. Una suegra cruel intentando matar a su propio hijo. Apenas pude balbucear. No es lo que parece. Pero mis palabras se perdieron entre los sollozos teatrales de Valeria. No tuve más remedio que retroceder y decirles a los vecinos que todo era un malentendido familiar, rogándoles que regresaran a sus casas. Pero en el fondo sabía que me habían acorralado. Cuando el último vecino se marchó, lanzándome una mirada cargada de sospecha, Valeria se volvió hacia mí con una sonrisa triunfante. «¿Lo ve, vieja?», susurró con veneno. Nadie le cree. Ahora todos piensan que está loca, que es una suegra desequilibrada que quiere matar a su hijo. Será mejor que cierre la boca y deje de meterse en mis asuntos. Dicho eso, se dio la vuelta y se marchó, dejándome sola en la sala, envuelta en una sensación de derrota y desesperanza. Pero aquella desesperación solo duró unos segundos. Miré hacia la habitación donde yacía Mauricio, con los ojos aún llenos de miedo. No podía rendirme. No ahora. Aprovechando que Valeria estaba ocupada limpiando la escena que acababa de montar, corrí al baño y cerré la puerta con llave. Con las manos temblorosas, marqué el número de Carlos. «Carlos, todo salió mal», sollocé al teléfono, hablando en un susurro lleno de angustia. Ella cambió el juego. Me acusó de intento de asesinato. Ahora todos creen que yo... «Sofía, escúchame con calma». La voz de Carlos resonó, firme y llena de autoridad, cortando en seco mi pánico. Ella ya actuó, se acorraló a sí misma. Esto no es una derrota, es nuestra oportunidad. Escucha bien, Sofía. Mañana terminaremos con todo esto. Carlos me explicó su plan, paso a paso. Un plan audaz, arriesgado, pero era el único camino que nos quedaba. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación de hierro. Bajé las escaleras fingiendo estar agotada, devastada por el shock de la noche anterior. Valeria me miró con una mezcla de lástima y triunfo. Justo en ese momento, según el plan de Carlos, sonó el teléfono fijo de la casa. Descolgué el auricular, fingí escuchar por un momento y luego hablé en voz alta, lo suficiente para que Valeria, que estaba en la cocina, pudiera oírme con claridad. ¿Cómo dice? ¿Tengo que ir a la estación de policía para dar una declaración adicional sobre el accidente de tráfico de la semana pasada? ¡Qué molestia! Está bien, ya entendí. Iré enseguida. Colgué el teléfono con un suspiro resignado. Me puse el abrigo apresuradamente y le dije a Valeria: «Tengo que ir un rato a la estación de policía, probablemente no vuelva hasta el mediodía. Quédate en casa y cuida bien de Mauricio». Valeria asintió con una sonrisa satisfecha que cruzó fugazmente su rostro. En sus ojos brilló un destello de triunfo que esta vez ni siquiera intentó ocultar. «Sí, mamá, vaya tranquila, yo me encargo de todo». Ella pensaba que había logrado deshacerse de mí, el último obstáculo. Pero en realidad, no iba a ninguna estación de policía. Salí directamente de la casa, caminando rápido hacia el final de la calle, donde la vieja camioneta de Carlos estaba estacionada discretamente bajo un árbol grande. Abrí la puerta y me metí adentro. Dentro no solo estaba Carlos,
sino también un conjunto de pequeñas pantallas que mostraban imágenes desde distintos ángulos. Todas estaban conectadas a una microcámara que Carlos, en medio del caos de la noche anterior, había hecho instalar por un colega que se hizo pasar por vecino. La cámara estaba perfectamente escondida dentro del ojo de un viejo oso de peluche que Emilia siempre dejaba en el estante. Observaba la pantalla conteniendo el aliento. Mi corazón latía con fuerza. Tal como Carlos había predicho, la autosuficiencia de Valeria la había hecho bajar la guardia. Apenas 5 minutos después de mi salida, comenzó a actuar. Las imágenes mostraban a Valeria entrando en la habitación de Mauricio, cerrando la puerta con llave desde dentro. Corrió las cortinas, dejando la habitación sumida en una luz tenue, enfermiza. Luego sacó de su bolso un frasco de vidrio marrón, muy familiar, y una jeringa nueva. Ya no se escondía. Actuaba con calma, con frialdad, como una enfermera cumpliendo su rutina diaria. Extrajo una dosis del líquido transparente en la jeringa. La vi acercarse al oído de Mauricio, que dormía profundamente bajo el efecto del sedante de la noche anterior. Sus labios se movieron, susurrando algo. Aunque no podía oír, la sonrisa cruel y satisfecha en su rostro me permitió imaginar la maldad de sus palabras. Quizás algo como «ya casi termina, mi carga» o «despídete, inútil». Luego tomó la jeringa y se acercó a la vía intravenosa conectada al brazo de mi hijo. Mi corazón se detuvo. Me tapé la boca para no gritar. Las lágrimas me nublaron la vista. Carlos me puso una mano firme en el hombro. «Solo un poco más, Sofía. Hay que atraparla en el acto». En el instante en que la aguja tocó la conexión plástica del suero, lista para inyectar el veneno letal en la vena de mi hijo, Carlos agarró el transmisor y gritó con voz de mando: «¡Ahora!». No esperé ni un segundo más. Salté del coche y corrí desesperada hacia la casa. Al mismo tiempo, 2 policías de civil salieron de un callejón cercano, cerrándole el paso por detrás. Derribé la puerta, sin preocuparme por las sandalias. Subí las escaleras a toda velocidad, gritando con toda la furia contenida: «Valeria, ¿qué estás haciendo?». Al oírme, Valeria se sobresaltó. Se giró de golpe, el rostro pálido de terror. No podía creer que hubiera vuelto. Nerviosa, intentó sacar la jeringa del suero para deshacerse de la evidencia. Pero ya era demasiado tarde. La puerta del cuarto se abrió de un golpe cuando los policías entraron. Valeria quedó paralizada, con la jeringa aún conectada a la vía intravenosa de Mauricio. La habían atrapado en el acto. Todo había quedado grabado. Su rostro, antes hermoso, ahora estaba desfigurado por el horror, la ira y la derrota. Sabiendo que ya no podía negar nada, su máscara de esposa devota se hizo pedazos. La verdadera Valeria salió a la luz. Gritó como una loca, con una voz tan aguda que sonaba como metal raspando: «Sí, fui yo. Ese pedazo de basura debería haber muerto hace años. Él es mi maldita carga». Me señaló con el dedo, los ojos inyectados de sangre. «Todo es culpa tuya, vieja metiche. Si no te hubieras metido, todo ya habría terminado». Su confesión fría y despiadada quedó grabada por completo por la cámara oculta y el micrófono de la policía. Ya no escuché nada más. Todo se volvió un zumbido en mis oídos. Solo recuerdo haber corrido hacia la cama y abrazar con todas mis fuerzas a Mauricio. Mi hijo había despertado, tal vez desde el momento en que grité. Tenía los ojos muy abiertos, fijos en la escena de su esposa, la mujer que alguna vez amó, siendo esposada por los policías. Entonces, 2 lágrimas rodaron por sus mejillas hundidas. El caos estalló de golpe. Mientras 2 agentes intentaban controlar a la bestia desquiciada que era Valeria, uno de los jóvenes bajó la guardia y aflojó el agarre. En un instante, Valeria aprovechó el momento y, como un animal acorralado, clavó los dientes con fuerza en el brazo del oficial. Él soltó un grito de dolor y, por reflejo, la dejó libre. Fue suficiente. Valeria me empujó con violencia cuando yo intentaba bloquearle el paso. Perdí el equilibrio y caí sobre la silla de ruedas de Mauricio. Ella salió disparada de la habitación como un huracán, corriendo hacia las escaleras, desesperada por escapar. «¡Detente! ¡Valeria, detente!», gritó Carlos, con voz firme. Pero ella no escuchó.
El miedo a ser arrestada la había cegado. En su desesperación, no se dio cuenta del charco de líquido transparente en el suelo, justo al inicio de la escalera, el veneno derramado del frasco roto la noche anterior, la trampa que ella misma había preparado para mí. El tacón afilado de su zapato resbaló sobre el líquido. Un grito desgarrador, agudo, rompió el silencio. Alcé la vista y solo alcancé a ver su cuerpo perder el equilibrio, tambalearse en el aire por un instante aterrador y luego caer rodando por los escalones de madera. Se escuchó una serie de golpes secos, escalofriantes. Tut, 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 hasta que su cuerpo se detuvo en el descanso de la escalera, en una postura torcida y antinatural. La pulsera de plata que solía llevar, el regalo de Mauricio, salió volando de su muñeca, rodó unos centímetros y quedó inmóvil en el suelo frío, brillando de forma irónica. Un silencio absoluto envolvió la casa. Todos quedamos paralizados ante lo que acababa de ocurrir. El ruido hizo que Emilia saliera corriendo de su habitación, asustada. La abracé fuerte y le tapé los ojos para que no viera aquella imagen terrible. Mi corazón latía con furia dentro del pecho. Una parte de mí estaba horrorizada por la tragedia, pero otra parte, más oscura, sintió una extraña sensación de alivio. La justicia, de una manera cruel, se había cumplido. Carlos fue el primero en reaccionar. Corrió escaleras abajo, se arrodilló junto a Valeria y colocó 2 dedos sobre su cuello. «¡Aún respira! ¡Llama a una ambulancia ya!», ordenó al joven policía que seguía paralizado. En el hospital, el mismo lugar que horas antes había sido escenario del teatro de Valeria, ahora se decidiría su destino. El diagnóstico fue una sentencia del destino. Múltiples fracturas, lesión en la médula cervical, traumatismo craneal grave. Estaba viva, pero quedaría paralizada de por vida, sin poder hablar ni moverse. Pasaría el resto de sus días atrapada en la prisión de su propio cuerpo, exactamente igual que como había condenado a mi hijo durante 5 años. Después de que los médicos lograron limpiar el veneno del sistema de Mauricio a tiempo, mi hijo superó el peligro. Me senté al lado de su cama, en otra habitación, lejos del lugar donde estaba Valeria. El rostro de mi hijo seguía pálido, pero sus ojos, esos ojos que alguna vez estuvieron vacíos, ahora estaban claros otra vez. Me miraba, con una mirada lúcida, consciente de todo lo que lo rodeaba. Cuando solo quedamos los dos en la habitación, tomé su mano delgada con fuerza. Con una voz temblorosa, le conté toda la verdad, empezando por la primera sospecha, 5 años atrás. Le hablé de la mirada fría de Valeria en el hospital, de las misteriosas pastillas blancas, de la advertencia del doctor Ramírez, del frasco de veneno escondido en la bolsa de papel y del plan cruel de la esposa a la que él alguna vez amó y en quien confió ciegamente. Mauricio escuchaba en silencio, sin ninguna expresión en el rostro, pero luego las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, calientes, resbalando hasta las sienes y empapando la almohada. Eran lágrimas de dolor por la traición, de amargura por la verdad cruel, y también de alivio, por liberarse al fin de la pesadilla que había durado demasiado. Cuando Emilia entró con timidez a la habitación, se quedó parada en la puerta, mirando a su padre con miedo. Mauricio se movió con dificultad y extendió su mano temblorosa hacia ella. Fue un gesto pequeño, pero para nosotros significaba más que un milagro. Emilia rompió en llanto, ya no de miedo, sino de felicidad. Corrió hacia él, abrazó su brazo y escondió el rostro entre sollozos. Mauricio me miró, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada por los sollozos, débil pero clara. «Mamá, perdóname. Perdóname por no haberte creído». Negué con la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas, y acerqué su mano temblorosa a mi mejilla, sintiendo el débil calor de la vida. «No pasa nada, hijo mío. Todo ya quedó atrás. Lo importante es que ahora estamos juntos otra vez». Los 3 nos abrazamos, con los cuerpos agotados después de la tormenta, llorando en medio de la paz y el alivio. La luz dorada del atardecer atravesaba la ventana, cálida y suave, como una promesa de un nuevo comienzo, un futuro que reconstruiríamos juntos desde las cenizas. 6 meses pasaron, lentos,
como un río de deshielo después de un invierno interminable, llevándose las heridas y limpiando los recuerdos del horror. Poco a poco, la vida de mi familia volvió a encontrar su rumbo, como un árbol destrozado por la tormenta que empieza a sacar nuevos brotes. Valeria, un nombre que apenas mencionábamos, fue condenada en ausencia por intento de homicidio y fraude. El destino la encerró en su propio cuerpo, bajo estricta vigilancia médica en un hospital de seguridad para criminales. Todos los bienes de Mauricio, los mismos que ella había intentado robar con tantas artimañas, fueron devueltos intactos. Pero lo más valioso que recuperamos no fue el dinero, sino la vida y la esperanza. La eliminación total del veneno de su cuerpo liberó su mente y su cuerpo. Aunque las sesiones de fisioterapia eran dolorosas, Mauricio nunca se quejó. Se aferró con una determinación férrea, con la voluntad de quien recibe una segunda oportunidad de vivir. Aunque todavía debía usar una silla de ruedas, ya podía mover los brazos, sostener una cuchara y hablar con una voz cada vez más clara y firme. Y lo más hermoso de todo, la sonrisa, esa que había desaparecido de su rostro tanto tiempo que casi había olvidado cómo era, había vuelto. Radiante y cálida. Nuestra casa ya no estaba envuelta en la atmósfera sombría y sofocante de la mentira y el miedo. En su lugar, estaba llena de los sonidos de la vida. Es la risa cristalina de Emilia mientras juega en el jardín, la música clásica suave que a Mauricio le encanta y que suena desde el viejo altavoz, y el aroma del cordero asado, de los platillos que cocino en la cocina, el olor del amor y de la unión familiar. Cada fin de semana, saco a padre e hija a pasear, para respirar aire fresco, para recordar que el mundo allá afuera sigue siendo hermoso y vale la pena vivirlo. Hoy fuimos al Parque Alameda Hidalgo, el corazón verde de la ciudad de Querétaro. Empujo la silla de ruedas de Mauricio por debajo de los árboles de jacaranda que están en plena floración. Las flores moradas caen suavemente al suelo, formando una alfombra delicada. Emilia corre delante de nosotros, con un helado de fresa en la mano, su cabello ondeando con el viento. De vez en cuando, corre de regreso. Se pone de puntitas y con cuidado le da a su padre una cucharadita de helado. Mauricio sonríe, abre la boca y finge hacer una mueca por el frío, lo que hace que la niña suelte una risa traviesa. Mauricio levanta la vista hacia las ramas, donde los rayos del sol se filtran entre las hojas y bailan sobre el rostro de su hija. Respira hondo, llenando el pecho de aire, y luego se gira hacia mí con los ojos brillando de alegría pura. «Mamá», dice con emoción, «nunca había visto el cielo tan bonito y tan azul como hoy». Entendí lo que quería decir. Durante 5 años, el cielo que él veía no era más que un gris espeso de desesperanza, una neblina de veneno. Ahora por fin podía ver el azul de la esperanza. Nos detenemos junto a una gran fuente, donde el agua brilla bajo el sol. Emilia se sube al regazo de su padre. Habla sin parar sobre la excursión escolar de la semana pasada, sobre cómo vio a una ardilla saltar de rama en rama y cómo un pájaro le robó el sándwich a su compañera. Mauricio la escucha con paciencia, los ojos llenos de ternura, de vez en cuando acariciando su cabello suave. Ese lazo sagrado entre padre e hija, que parecía haberse perdido, ahora arde más fuerte que nunca. Me siento en el banco de al lado, mirando en silencio ese instante tan simple y tan valioso. Mis lágrimas vuelven a brotar, pero esta vez no son de dolor ni de miedo, sino de una felicidad completa. Hemos atravesado la tormenta, hemos visto lo peor de la maldad y la traición, pero al final, el amor de familia, la fortaleza de mi hijo y quizás el coraje un poco imprudente de una madre, vencieron a todo. Pongo suavemente mi mano sobre el hombro de mi hijo y lo aprieto con cariño. Mauricio gira la cabeza, extiende su mano, ya más firme, y toma la mía. No dice nada, solo me sonríe. Esa sonrisa me dice que, aunque el camino por delante siga siendo difícil, aunque la recuperación aún sea larga, mientras sigamos juntos, 3 generaciones, 3 almas que sobrevivieron a la tempestad, todo estará bien. La paz no es la ausencia de tormentas, sino la calma del alma al atravesarlas. Y ahora,
la paz ha vuelto realmente a nuestro pequeño hogar. La historia que acabas de escuchar ha cambiado los nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que el valor nos llevará hacia días mejores. En este momento, en la pantalla final, dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por quedarte conmigo hasta este instante.